Una buena parte de la población, la más ingenua por decirlo de algún modo, tendrá que cargar con la vergüenza y la burla de haber apoyado hasta el fin de su sexenio a un personaje que no solo los engañó, sino los usó, los humilló y los despojó de derechos que ya tenían, como el acceso a la salud, las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. Será una verdadera pesadilla para los desengañados darse cuenta tan tarde de que se dejaron seducir por un odio y un rencor que no eran suyos, sino del personaje al que adoran tanto, y que incluso motivados por el rencor ajeno fueron capaces de intentar destruir a la institución que les dio democracia e identidad, o que perdieron hasta sus más profundas convicciones y valores y prefirieron defender a un manipulador populista antes que a su propia familia. ¿Cómo va a explicarle esta gente a las futuras generaciones que se tragaron el cuento de la rifa del avión presidencial, que ahí sigue sin rifarse y sin venderse y que hasta compraron boletos, que solaparon y aplaudieron el enriquecimiento de personajes del pasado podridos en corrupción como Manuel Bartlett en la CFE, el mayor defraudador electoral de la historia, o Ignacio Ovalle en Segalmex, que duplicó en monto la escandalosa estafa maestra bajo el manto de la impunidad de la 4T? ¿Cómo van a justificar la defensa que adoptaron de los regímenes dictatoriales de otros países comunistas, mientras los hijos de su líder moral viven como jeques árabes en alguno de los países neoliberales que tanto critican? ¿Cómo van a explicar que su mesías tropical se arrodilló en su momento ante Trump, a quien sigue defendiendo, y permitió que México recibiera a 30,000 migrantes por mes, lo que originó, entre otras cosas, una tragedia humanitaria como la de los migrantes muertos en Ciudad Juárez? ¿Qué argumentos van a usar cuando les cuestionen por qué no dijeron nada cuando el presidente salió con estampitas religiosas en lugar de medidas sanitarias serias ante la llegada del COVID a México, permitiendo que un criminal como López-Gatell menospreciara el uso del cubrebocas, al que ambos se negaron, minimizando la tragedia que cobró la vida de más de 700,000 personas? Pero en cambio, sí abandonó a su suerte a millones de mexicanos que algunos murieron afuera de los hospitales porque les negó los medicamentos que él y sus hijos sí tuvieron para salvar sus vidas. ¿Qué van a decir cuando les pregunten por qué este gobierno dejó morir a más de 3,000 niños con cáncer al negarles sus medicamentos, pero en cambio los acusó de ser golpistas porque la víctima siempre fue su presidente? ¿Habrá algún tipo de explicación ante el cuestionamiento de por qué fue siempre tan generoso y condescendiente con el crimen organizado? ¿Por qué los abrazos fueron para los delincuentes, para sus mamás y sus hijos, y los balazos para más de 150,000 personas como cualquiera de nosotros que hoy deberían estar vivas? ¿Para dónde van a voltear cuando se sientan cómplices de haber contribuido con una consulta patito para justificar el capricho visceral del dictadorzuelo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que costó a los mexicanos más de 300,000 millones de pesos, para construir en su lugar un galerón en el que a más de un año de la inauguración ni él ni sus aplaudidores usan? ¿Dónde van a meter la cabeza cuando se den cuenta que la refinería, que terminará costando casi 400,000 millones de pesos, no refina ni el agua con la que se inunda a cada rato porque fue construida sin planeación y en un pantano? ¿Qué le van a decir, qué le van a explicar a sus hijos o a sus nietos cuando se enteren de que aplaudieron la irreversible destrucción de una buena parte de la selva maya y de los cenotes que se formaron durante milenios debajo de ella, solo para cumplir con otro capricho personal de poner un tren encima que nunca será rentable? Andrés Manuel López Obrador tiene sus días contados en Palacio Nacional, donde ha vivido como Luis XIV mientras su pueblo se muere de hambre. Él ya está acostumbrado a comportarse como un cínico, mentiroso y desvergonzado, pero a sus ingenuos seguidores, a los que ha saqueado, les ha jugado el dedo en la boca todos estos años, y al terminar les dará una patada en el trasero y los abandonará a su suerte. Ese será su destino. Por eso es absolutamente indispensable que desde ahora mismo, de la manera que puedas y creas posible, te asumas como un mexicano o mexicana orgulloso de tu origen, te organices en tu entorno y te conviertas en un verdadero guardián de la democracia, para garantizar que este gobierno populista y quienes desde su mismo partido aspiran a sucederlo, se larguen de una vez para no regresar jamás, y para que nunca más permitamos en México una tragedia como la que estamos viviendo ahora, ni como la que en el pasado crearon el caldo de cultivo para que el populismo depredador llegara al poder a hacernos tanto daño. Ya demostramos el 13 de noviembre y el 26 de febrero que cuando el poder de la ciudadanía
toma las calles, el poder corrupto tiembla. No seas tú quien se deje engañar por el populismo ramplón, por sus encuestas a modo ni por sus escándalos o mentiras. La unidad es absolutamente indispensable para sacarlos del poder y empezar con nuestras propias manos y capacidades a reconstruir esta patria que es de todos. Seamos siempre mexicanas y mexicanos libres, dignos y valientes, porque esta patria nos necesita y nos merece. Que nadie se quede atrás. Sigamos adelante, queridas amigas y amigos.